Ultranoticias. Periodismo que genera valor a México. Doctor César Iván Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Iván. ¿Cómo has estado? Buenas tardes, doctor. Javier, muy bien, a tus órdenes. Gusto de saludarte nuevamente. Gracias. Oye, a ver, te planteo así de manera clara el tema de los ministros de la Corte. Es decir, ¿cuál es el criterio que se utiliza para que el presidente proponga algo? Te pregunto, ¿debe de proponerlo el presidente solamente a pesar de que el Senado daría el visto bueno? ¿Cómo debe de funcionar? ¿Cómo funciona y cómo debiera funcionar? ¿Y qué te parece el perfil de los tres candidatos? Sí, mira, son muchas preguntas al mismo tiempo. Sí. Rápidamente, para que el auditorio conozca cómo funciona este nombramiento. Por cada una de las vacantes en la Corte, que ahora se producirán dos a finales de noviembre, el presidente de la República es el único facultado para remitir por cada una de esas vacantes una terna, es decir, una lista conformada por tres personas que se postulan, y esas ternas pasan al Senado para que en un término perentorio de no más de 30 días tenga que decidir o designar a uno dentro de cada terna. Pero ahí empiezan las complicaciones, por lo que me preguntas, ¿de cuál es el criterio para que el presidente conforme estas ternas? Pues realmente todavía no sabemos el criterio, y ese es uno de los grandes problemas o las grandes omisiones que tiene nuestro sistema, porque realmente la Constitución mexicana únicamente establece los requisitos para ser ministro de la Corte, pero he de decirte que si los leemos, pues una buena cantidad de mexicanos, yo diría que incluso millones, podemos cumplir esos requisitos para ser ministros, lo cual no quiere decir que tengamos plenamente el perfil para hacerlo. En consecuencia, todavía no tenemos criterios. Hay algunos que se han venido estableciendo por la práctica. Uno de esos criterios que ahora yo creo que es el que está funcionando y que de alguna manera habría que hacerle alguna crítica, es de dónde vienen los ministros. Si vienen de dentro del Poder Judicial o vienen de fuera del Poder Judicial, es decir, los internos y los externos. Ahí fíjate que es bien curioso, pero este sistema se introdujo a la Constitución en 1994-95, y en ese momento la Corte tuvo un perfil preponderantemente de ministros que venían de dentro del Poder Judicial. Esto con el paso del tiempo fue cambiando y ahora teníamos nuevos equilibrios, teníamos hasta las últimas designaciones un cierto equilibrio en donde sí seguíamos con una preponderancia dentro del Poder Judicial, pero también los externos, los que venían de la academia, los que venían de cierta carrera política o administrativa o del ejercicio profesional, pues habían entrado finalmente a la Corte. Hoy nos damos cuenta que nuevamente se impuso el criterio de dentro de la Corte, es decir, de dentro del Poder Judicial, de tal suerte que las ternas son exclusivamente de jueces y magistrados. Ese es un criterio, pero repito, el punto es que realmente no hay criterio, y parecería que en esta ocasión el presidente, que en una ocasión anterior también esto ya había sucedido, el presidente de la Corte incluso es una petición formal al presidente de la República de que las nominaciones fueran de dentro, parecería ser que hoy, sin haber realizado el presidente de la Corte una manifestación igual, parece ser que tal vez en privado hubo una manifestación similar, porque pues es curioso que vengan dos ternas exclusivamente con gente de dentro del Poder Judicial. Ahora, ¿debe de ser una atribución que hay que quitarle al presidente o la tenemos que dejar, doctor? Mira, pues realmente esa es una discusión que se ha dado, es decir, no hay criterio también, es cierto, desde hace un par de semanas o 3 semanas, estaba discutiéndose incluso a nivel de opinión pública, de periodística, algunos nombres, y algunos de hecho eran cercanos al presidente, se hablaba del consejero jurídico, se hablaba de algunos notables panistas, es decir, justamente no hay criterio. Lo cierto es que debería tal vez realizarse un diseño distinto en donde distintas fueran las instancias que pudieran proponer.
es decir, que no solo viniera de designación presidencial, porque esta es una reminiscencia de un momento que ya pasó en nuestro país, en donde el presidente, por el presidente, digamos, pasaban buena parte de las decisiones políticas de este país. Ahora sí sería prudente empezar a pensar que tal vez las mismas instituciones académicas nacionales de este país pudieran proponer, eventualmente pudieran proponer las asociaciones de abogados, eventualmente pudieran proponer también las asociaciones de jueces y magistrados o de tribunales de justicia, para que no exclusivamente fueran decisiones presidenciales, ¿no? También lo que no está claro, y eso causa cierto asombro, Javier, déjame que te lo comparta a ti y a tu auditorio, es que no está definido en la Constitución y en las normas en qué momento el presidente debía presentar estas ternas. Claro. No hay norma, es decir, las vacantes se dan, y esto también es un problema de diseño, pero esto fue algo que viene desde el 94, que estos ministros terminan, cuando termina, de hecho, el mismo día que termina el presidente de la República su mandato, terminan los dos ministros, y entonces está el problema de en qué momento deben enviarse las nuevas nominaciones, si a partir de que ya hay dos espacios vacíos en la Corte, o antes, y también eso tiene repercusiones por ver quién envía las ternas, porque eso también se está discutiendo actualmente, si correspondería necesariamente al presidente Calderón, o si correspondería ya al presidente Peña Nieto, o si, como son dos vacantes, pues uno correspondería a cada quien. Es decir, nos hacen falta normas en el sistema que regulen adecuadamente esta cuestión, Javier. Es un asunto en que se arreglan entre ellos ahí, ¿no? Oye, pues tú dos, yo uno, y a ver cómo le hacemos. Y debería, yo supongo, como bien apuntas, Iván, doctor, debería de ser esto mucho más armado, porque, pues además por algo muy importante, cada vez es más relevante, pública, lo era de suyo, pero públicamente cada vez más importante el papel de la Corte, ¿no? Cada vez es más fundamental porque está tomando decisiones muy significativas, no solo en materia de equilibrio entre los poderes, las instituciones públicas de este país, sino también en tema de derechos. Es decir, ahorita está realizando interpretaciones que al final de cuentas son importantes para la vida colectiva de todos los ciudadanos, porque está determinándonos hasta dónde llegan nuestros derechos, qué derechos tenemos, cómo los podemos ejercitar, y eso es muy relevante. Entonces sí, no es menor, incluso por una cuestión adicional de los perfiles de los ministros. Ahora salen dos ministros, Javier, que se han caracterizado por tener una interpretación conservadora, una posición ideológica conservadora dentro de la Corte. Entonces ese también es un elemento que hay que distinguir. Si ahora, digamos, se entran perfiles de otra perspectiva, pues también eso cambia los equilibrios internos de la Corte. Entonces, realmente qué bueno, y me alegra muchísimo que hayas tenido la iniciativa de sacar este tema y de ponerlo en la palestra. Yo si algo podría pedirte es que no lo sueltes, porque realmente nos hace falta discutir mejor qué personas deben llegar a la Corte, en el entendido de que, y esto es muy importante que lo sepa el público, son los cargos que duran más tiempo dentro de cualquier institución del Estado mexicano, No hay personas que duren más tiempo porque son designados por 15 años. Entonces, si tú te das cuenta, el presidente dura 6 años, los gobernadores 6, pero los ministros duran 15 años, entonces sí es muy importante darle seguimiento a qué personas están llegando a la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias, doctor César Iván Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias, doctor. Te lo aprecio mucho, Javier. Bueno, ya nos vamos. Gracias. Mañana, si usted tiene tiempo, le invitamos a que vea nuestro noticiario y lo escuche desde Poza Rica, Veracruz, para que usted pueda participar con nosotros y le contemos qué pasa por allá por Poza Rica y sobre todo también qué anda pasando en la dinámica nacional de todos los días. Gracias en nombre de todos, pásela bien, gracias en nombre de Ultravisión, vía KWTV y por supuesto muchos saludos a la baja, alta, a California Cable Más. Gracias, adiós.